Nuevo bloque en Entre Líneas, vamos a hablar de lo que comentábamos al comienzo del programa, la ley de biocombustible que se está discutiendo. En realidad se está discutiendo qué hacer después del 12, ¿no? Claro. O a partir del 12, que es cuando vence el actual marco normativo que se aprobó allá por el año 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, duró 15 años y ahora estamos a 12, 13 días de que venza. Bueno, y no se sabe cómo va a continuar. Esa es una de las primeras observaciones que hay, Sí, ¿no? un proyecto polémico que fue firmado por 3 diputados cordobeses, ¿no? Claro. A pesar de que las empresas cordobesas y que gran parte del arco político de Córdoba, Hacemos por Córdoba, y también toda la oposición nuclear en Juntos por el Cambio, ha salido a rechazar fuertemente e incluso a tildar este proyecto de un proyecto anticórdoba. Claro. ¿No? Y bueno, los 3 diputados del kirchnerismo, Gabriela Esteves, Pablo Carro y Eduardo Fernández, estamparon su firma en el polémico proyecto que está en discusión en la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, Carlos Gutiérrez es diputado nacional de Hacemos por Córdoba, gentilmente nos atiende, lo estamos saludando. Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Marco? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está viendo este panorama? El oficialismo presentó una ley, ayer hubo una comisión, una reunión de comisión de tono informativo. Se especula con que la semana próxima esa Comisión de Energía y Combustibles pueda dar dictamen y llevar este proyecto del oficialismo al recinto. Bueno, evidentemente, yo lo estoy viendo, como lo estamos viendo muchos, lo estamos viendo mal. Un proceso que, si por algo se ha caracterizado, es por la improvisación, por llevarse puesto todas incluso las instancias, diría yo, reglamentarias de la institución Cámara de Diputados, todo contrarreloj, transformando en versión tras versión en una especie de juego de adivinanzas para saber exactamente qué es lo que pretendía el oficialismo. Y detrás de todo esto, o a la espera de todo esto, una estructura, un esquema de producción virtuoso, no solamente en Córdoba, sino en todo el país, de todas las provincias productoras de biocombustibles o de bioenergía, porque a veces se circunscribe el término de bioenergía solamente a los biocombustibles, y esto no es así. Mantener, digo, en vilo miles y miles de puestos de trabajo, el destino de tantas familias y trabajadoras que a veces hasta en pueblos de 1.500, 2.000 habitantes tienen en esa planta de biocombustibles la fuente de trabajo más importante que han logrado nunca. Entonces digo, la verdad que Argentina no se merece la gente de trabajo, la gente que livianamente es caracterizada como que tiene una especie de pecado original por haber apostado a la producción, haber invertido allí donde tiene sus afectos, donde vive, y no entrar en el negocio especulativo, cosas por el estilo. Bueno, mientras todo eso espera, el oficialismo avanza con una y otra dificultad, porque la reunión a la que ustedes hacían referencia ayer fue una reunión informativa, no podía ser de otra manera porque además el protocolo en la Cámara está vencido, necesita una renovación por 30 días tal vez o más, si así lo acordáramos los presidentes de bloque, es decir, todas las bancadas que componen la realidad de la Cámara, y por lo tanto no pueden reunir las comisiones para dictaminar sobre este proyecto, sino de manera presencial. Vuelvo a decir porque el protocolo está vencido. Pero estas son cuestiones técnicas que al conjunto de la población no tiene por qué, no hay por qué comprometerla con la comprensión de cosas que son muy específicas. Pero sí marcan claramente que cuando faltan tan pocos días y el oficialismo se encuentra con una y otra dificultad y igual sigue adelante y no toma el camino de la racionalidad que le fue planteado, no solamente por la existencia de otros proyectos, sino a su vez porque en el debido tiempo, o con el debido tiempo, se planteó la necesidad de una prórroga para que en el marco de la cual pudiéramos discutir
con tranquilidad, con sensatez, admitiendo que la ley 26093 merece una revisión. No, todo se hace de una manera que realmente yo califico de lamentable, ¿no? Es decir, lo cierto es que por estas horas, supuestamente el día martes, sería convocada una reunión presencial de las comisiones que intervienen. Todavía no entendemos, y yo he presentado una nota formal al presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidiendo que la Secretaría de Comisiones se expida al respecto, porque yo presido la Comisión de Economías Regionales, y vaya si esta es una temática que incluye las economías regionales. Sin embargo, no he sido notificado, ni los miembros de la comisión hemos sido notificados, las razones por las cuales este proyecto no ha sido girado a nuestra comisión también. Pero más allá de todo eso, lo cierto es que a escasos días de que finalice la vigencia de la ley, estamos en esta situación. Por otro lado, esta reunión a la que ustedes hacían referencia, que fue una reunión informativa, marcó claramente que, por no decir la totalidad, salvo algunas voces que realmente yo no dudo de calificar, no porque no sean actores del sector, sino porque realmente hay una gran diferencia entre aquellos que han devenido actores de este negocio desde otras actividades y que su principal métier es la especulación y no la inversión que en todos y en cada uno, vuelvo a decir, de los pueblos y de las ciudades de Córdoba, de Santa Fe, de otras provincias, han sido realizadas durante muchos años con un esfuerzo que amparó la ley, pero que a su vez tuvo, digamos, beneficios que están a la vista de todo el mundo. Carlos, ayer hablábamos con el diputado Eduardo Fernández, que es diputado cordobés y uno de los cofirmantes de este proyecto. Él decía que no solamente no es un proyecto anti-Córdoba, sino que le va a dar a la industria un marco de previsibilidad para las inversiones que hoy no tiene. ¿Cómo puede ser una visión tan contraria o tan diferente a lo que se viene planteando hasta ahora? No es nueva la diferencia que nosotros tenemos, no solamente sobre los biocombustibles. La preocupación acá, ya a esta altura y viendo lo que va sucediendo todos los días, tomemos como último ejemplo lo que viene sucediendo, las versiones que existen respecto del futuro de la hidrovía, donde el oficialismo está planteando la posibilidad de generar allí una empresa estatal para que administre y quede en sus manos todo el manejo de lo que significa ese embudo del comercio de exportación, etcétera, etcétera. No son nuevas estas diferencias. Pero lo que sucede es que el diputado Fernández y otros diputados, creen de que la ficción esta de que le fue otorgado a los efectos de ser ellos los portadores supuestamente de una buena noticia, de elevar el corte de 10 a 12%, olvidan de mencionar que la autoridad de aplicación, esto es la Secretaría de Energía, la ley, le da la facultad de bajar 3 puntos. Es decir, que los 12 se podrían transformar en 9 inmediatamente a capricho o por decisión de una Secretaría de Energía que ha sido elevada como nunca en la historia de la misma a una categoría omnipresente en todas las decisiones que se puedan tomar de aquí en más de sancionarse esta nueva ley por parte de la misma para introducirse en quién puede competir y quién no, cuál es el precio y cuál no, cuáles son los costos de las empresas y cuál no. Es decir, con el argumento, por otro lado, de que se quiere evitar, se quiere dar una previsibilidad que ustedes mencionaban, o que el diputado Fernández mencionaba, o bajar la judicialización, cuando esto claramente va a generar un camino de judicialización mayor. Pero además, digo, acá hay como una especie de doble estándar, no se entiende bien que el presidente ratifique lo que por otro lado está a su vez ratificado, valga la redundancia, por ley,
que son los acuerdos de París. Entender que el mundo definitivamente, y la pandemia es una manifestación, aunque no sea directa, de esta contaminación del medio ambiente que tenemos hoy, el mundo marcha sin posibilidad de regreso, porque de ello depende su supervivencia, hacia una matriz llamada verde, en una progresividad que es la que no se puede revertir. Eso no significa que en lo inmediato no se deban convivir, no deban convivir las distintas matrices en una ecuación realista. Pero eso, mientras el presidente vuelve a comprometer a Argentina, incluso hasta introduciendo el tema de la deuda como parte de una negociación con la cuestión medioambiental, a lo interno de Argentina se hace exactamente al revés y se toma el camino contrario a lo que se predica en el mundo. Cuando todas las economías del mundo que tienen posibilidades de hacerlo están aumentando los portes, se trata de Brasil, se trata de Estados Unidos, Argentina va hacia atrás en este sentido. Díganme ustedes si esto es o no una contradicción flagrante que indudablemente responde a intereses que no son los del conjunto de la sociedad, sino claramente a intereses de la matriz petrolera. Carlos, cuando habla de la posibilidad de la Secretaría de Energía que le deja efectivamente el proyecto para poder regular cortes y precio de acuerdo a determinadas circunstancias, que son varias las circunstancias que le deja, y de allí que el sector crea que hay bastante posible arbitrariedad por delante, el recorte en el caso del etanol habla exclusivamente del etanol de maíz, que perdería los 3 puntos, no así el etanol de caña de azúcar de los ingenios azucareros. Al interior de la ley hay como tratos distintos a los sectores, ¿no? No cabe ninguna duda, hay también una discriminación en ese sentido. Pero nosotros no avanzamos respecto de una especie de grieta transversal con las provincias que producen, en este caso, bioetanol en base a caña, o aquellas provincias que tienen entre su patrimonio lo que hace millones de años la naturaleza les generó, que es precisamente los combustibles fósiles que hoy constituyen gran parte de la vida económica, social de esas provincias. Lo que nosotros decimos y defendemos es que Córdoba no tiene por qué pagar una especie de pecado original por haber sido dotada de tierras productivas, pero que a diferencia de lo que donó solamente la naturaleza, le ha agregado el trabajo del hombre, el trabajo de organización que en Córdoba se practica todos los días, que es mediante el diálogo, trabajar con los sectores productivos, acordando políticas de mediano y de largo plazo que están a la vista y que dan absolutamente resultado. Y no es porque pensemos lo mismo, porque de eso se trata. Se trata de superar esta grieta permanente que se nutre uno y otro lado sucesivamente, sino entender que en la diversidad puede haber puntos de contacto que enriquezcan una visión que favorece el avance del conjunto. Eso es el progreso, ese es el verdadero progresismo tal cual lo entendemos, al menos quienes pertenecemos a la fuerza que gobierna Córdoba. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Ha sido un gusto, como siempre. Muy bien. Carlos Gutiérrez, diputado nacional de Hacemos por Córdoba, exponiendo, ¿no?, las diferencias profundas que hay con respecto a este proyecto que está en análisis en diputados y que cambiaría el régimen de los biocombustibles y de promoción. Recordemos que los biocombustibles tienen un régimen de promoción que se estableció en el 2006 precisamente para que el país avanzara en esa dirección, ¿no?, en incorporar biocombustibles que por un lado tienen un beneficio en cuanto a la inversión y a la producción, y por el otro también un beneficio ambiental, ¿no?, que era lo que mencionaba recién precisamente Carlos Gutiérrez como una contradicción del gobierno, en el sentido de que por un lado se reafirman los acuerdos internacionales con pautas y objetivos para cumplir en el plano ambiental, y por el otro lado aquí en Argentina se retrocede en cuanto al impulso de energías renovables. Claro, bueno, de hecho en los 15 años que duró la ley, que estaba venciendo el 12 de mayo, hubo 3.000 millones de dólares de inversión en el sector. Una inversión realmente muy importante, 54 plantas en 10 provincias que producen tanto bioetanol como biodiesel, y eso es lo que
está tratando de defender quienes están en la posición que recién enumeraba Carlos Gutiérrez, ¿no? Que a su vez hacía referencia por allí a algunos actores que parece defender del sector privado esta normativa, pero que en realidad son considerados en el sector como cierto paracaidismo, claro, ¿no? Que son empresarios que se dedicaban a otra cosa y en el último tiempo decidieron invertir parte de su renta en una planta de biodiesel. Bueno, muchos hablan de Juan Carlos Bojanich, por ejemplo, un hombre vinculado a la industria del juego, del casino, claro, ¿no? Devenido en un empresario del sector del biodiesel que está respaldando justamente el proyecto que impulsa el oficialismo en la Cámara de Diputados. Lo que no queda claro en cuanto al proyecto del oficialismo es la exposición de los argumentos de por qué se quiere ir a ese nuevo esquema, ¿no? Se plantea un nuevo esquema, pero casi sin fundamentos que lo avalen, y por ahí debe haber razones para ir a un esquema distinto. El tema es que no están claras, ¿no? Que se busca imponer un proyecto sin que se exponga hacia afuera cuáles son los fundamentos y las razones que hacen que no sea preferible una prórroga del actual régimen y se lo deba cambiar con tanta urgencia, ¿no? Y casi sin debate de fondo, cuando lo que se está tratando precisamente es qué matriz va a tener el país en cuanto a política energética de aquí a los próximos años, ¿no? Incluso abarcando décadas. Y bueno, lo que no están expuestos son precisamente los argumentos que motivan este cambio de régimen que se está buscando a nivel nacional. Bueno, uno de los argumentos que pusieron fue el traslado de las cotizaciones de las commodities al surtidor, digamos. Claro. Como pasa en el caso del etanol de maíz, el precio que hoy tiene el maíz termina impactando en el surtidor. Un tema que está hiperdiscutido, ¿no? De cuánto impacta efectivamente la cotización del maíz. Y además que se sabe, el maíz hoy cuesta eso, pero posiblemente el año que viene cueste tal vez la mitad. Claro. ¿Sí? En determinados momentos puede costar un poco más, en determinados momentos un poco menos. Bueno, es una de las discusiones que está justamente en pleno debate alrededor de esta normativa.